Los fanáticos de la URSS creen que la educación primaria soviética era ideal, aunque hay otra opinión. Dicen que la escuela soviética era casi como una prisión, donde los niños marchaban todo el tiempo y solo aprendían las biografías de los líderes comunistas. ¿Cómo era realmente? Intentaré resolver esta discusión o al menos aclarar este tema. Para esto, les hablaré sobre el maestro soviético, una figura clave en el proceso educativo, de quien en gran medida dependía su calidad. Sabrán cómo vivían y cuánto ganaban los pedagogos en la URSS, dónde y cómo los preparaban, y si realmente eran buenos en su profesión. Me llamo Semión y declaro inaugurada la sección ¿Cómo vivían? Empezamos. Un poco de historia. Los primeros centros educativos en Rusia surgieron en el siglo X y en esa época cualquiera que supiera leer y escribir podía ser maestro. Luego, durante muchos siglos, la tarea de educar a las masas populares fue asumida por la Iglesia. Sin embargo, hasta la Edad Moderna, el porcentaje de personas educadas era insignificante. La razón era simple: la mayoría de la población no necesitaba la alfabetización en su vida cotidiana. ¿Para qué gastar tiempo y esfuerzo en aprenderla? Los cambios relevantes iniciaron hasta el reinado de Piotr I, quien requería personas alfabetizadas para sus reformas. Durante su gobierno se crearon escuelas especializadas que enseñaban matemáticas, navegación, ingeniería y medicina. En todo el país abrieron decenas de escuelas primarias de cifras que enseñaban aritmética, escritura y lectura. Muy a menudo, para enseñar en las escuelas rusas se invitaba a extranjeros. Un verdadero cambio en la educación escolar ocurrió en tiempos de Yekaterina II. Con ella, en las escuelas aparecieron la enseñanza por materias, fechas unificadas de inicio y fin de clases, el sistema de clases, metodologías comunes y planes de estudio generales. Las escuelas comenzaron gradualmente a parecerse a las modernas. A fines del siglo XVIII, en el Imperio Ruso, había unas 550 escuelas con entre 60 y 70 mil estudiantes. También quiero hacer una pequeña digresión y aclarar ciertos puntos para que tengan una imagen real de lo que estaba sucediendo. Esto es clave para entender la historia. A menudo cuando decimos frases como en tiempos de Pedro I o que Catalina I abrió algo, gracias al juego de palabras y a la propaganda de siglos se sustituyen los conceptos. Se puede pensar que esto se hizo gracias a ellos, a los zares del Imperio Ruso, pero en realidad no es así, e incluso al contrario, no fue gracias a ellos, sino a pesar de ellos. El asunto es que el progreso no se detenía y la educación en Europa avanzaba a pasos agigantados, mientras que los habitantes del Imperio Ruso siempre iban a la saga porque los gobernantes no querían hacer nada por el pueblo. Pero llegaba el momento de algún cambio que ya era inevitable. De lo contrario, un estado en el que no ocurrieran cambios se quedaría tan rezagado respecto a sus vecinos que dejaría de existir por completo. Y todos estos cambios solo podían ser aceptados por los zares y nadie más. Suena como si fuera su mérito, como si ellos le hubieran dado algo al pueblo. Por favor, no confundan estos conceptos. Este es un punto muy importante en la educación de cada persona. Bueno, yo continúo. En 1802, bajo Alejandro I, se creó el Ministerio de Educación para dar educación universal a los súbditos del zar, excepto a los campesinos siervos. En 1804, las parroquias comenzaron a crear escuelas primarias para los hijos de campesinos. En las grandes ciudades se abrieron gimnasios enfocados en ciencias humanitarias. En San Petersburgo se abrió el primer instituto de maestros para formar personal de instituciones educativas medias y superiores. En 1834, profesores de universidades, escuelas y gimnasios, así como maestros particulares, recibieron rangos equivalentes al servicio civil. El primer rango dependía de su educación. Los maestros universitarios eran los más calificados y recibían directamente el rango de clase 12 a 8,
Los egresados de institutos de maestros y clases de gimnasia tenían menor estatus. Aún más abajo estaban los seminarios y escuelas de maestros, cuyos egresados debían trabajar un par de años antes de recibir el primer rango. Todo funcionaba como en el ejército. La burocracia ascendía según años de servicio y nuevos puestos. Los maestros de escuelas de distrito tenían rango de teniente en gimnasios de élite, donde estudiaban hijos de nobles y burgueses ricos. Un profesor con méritos especiales podía obtener el rango de consejero de Estado, como los universitarios. Podían ascender hasta cuarta clase, equivalente a general de división. Los rangos tenían beneficios como exención de impuestos, pensión y posibilidad de nobleza. Sin embargo, estos beneficios no aplicaban a maestros de primaria simples, de distrito y rurales. Su situación era la peor. Existe un mito sobre la vida fabulosa de los maestros antes de la Revolución, pero eso solo es cierto en parte. Los profesores de gimnasios con educación superior ganaban mucho más que un obrero calificado. A inicios del siglo XX, a profesores de gimnasios sin experiencia se les pagaba unos 100 rublos al mes. Eso bastaba para todo, incluso para renta y servicio doméstico. A los maestros de instituciones educativas del distrito les pagaban menos y por falta de recursos a menudo vivían en las escuelas. A los profesores rurales les iba peor, ya que la enseñanza era estacional, de octubre a abril. El resto del tiempo, los alumnos trabajaban en los campos con sus padres y sus maestros debían buscar otros empleos. Los contemporáneos recuerdan que los sueldos de maestros en escuelas Zemstvo eran bajos y variaban según la provincia. Mientras más lejos de San Petersburgo y Moscú, menor era el salario. El poder soviético y la educación. Vladimir Lenin dijo una vez que en el primer estado de obreros y campesinos, el maestro debe ser colocado en una posición tan alta, en la que nunca ha estado, no está y no podrá estar en una sociedad burguesa. Lamentablemente, esta noble intención nunca se cumplió. Hasta el final de la Unión Soviética, los maestros apenas ganaban un poco más que obreros, constructores e ingenieros, y aún así no siempre ocurría. Sin embargo, vayamos por partes. Los principios de la educación soviética se establecieron en el segundo congreso del POSDR en 1903. Educación universal, gratuita y obligatoria hasta los 16 años para ambos sexos, separación escuela-iglesia, enseñanza en lengua materna y eliminación de escuelas de clase. Desde la creación del Estado soviético, se priorizó la educación, pues los comunistas comprendían su gran importancia ideológica. En 1920 se inauguró en la capital la Academia de Educación Laboral y 3 años después el Instituto Industrial Pedagógico Karl Liebknecht. En casi todas las universidades del país surgieron facultades pedagógicas, pero esto tuvo poco impacto en el bienestar de los maestros. Tras la revolución, el gobierno eliminó las categorías de profesores, cerró los gimnasios y fijó el salario según las horas de clase. El 2 de enero de 1918 se decretó mejorar la situación de los maestros populares, pero esto benefició poco. A inicios de los años 20, su salario seguía siendo de los más bajos del país. Así, en 1921, los educadores, como los llamaban, recibían de 2.400 a 14.800 rublos al mes. En el mercado pedían 1.600 rublos por un pud de harina y 400 por uno de papas. En 1925, el salario de los maestros era, como mucho, el 75% del mínimo de un obrero de fábrica y además se les pagaba con grandes retrasos. Esto provocó una ola de huelgas de maestros, pero ni siquiera así ayudó mucho. Muchos maestros no recibían su salario durante medio año, renunciaban a sus trabajos, daban clases particulares, trabajaban como peones para los kulaks y a veces incluso pedían limosna. En ese tiempo nació la chastushka. Yo, maestro del pueblo, construyo una vida nueva, pero el salario que recibo es muy malo.
El primer intento real de mejorar, aunque fuera un poco, la situación económica de los maestros ocurrió en 1936. Sin embargo, la guerra detuvo este proceso. Los años 20 fueron una época de experimentos en la escuela soviética. Incluso ganó popularidad la teoría de la desaparición de la escuela clásica. Se proponía reemplazarla por la enseñanza en el proceso de producción. Escuela-fábrica, escuela-kolhoz. Se eliminaron las tareas para casa, las clases de historia fueron sustituidas por estudios sociales y educación política, y se les ofrecía a los niños elegir las materias y hacer proyectos sobre ellas. Se creía que esta enseñanza acercaba a los alumnos a la práctica y los preparaba para el trabajo. Pero casi nada de esto funcionó, y ya para finales de la década comenzó el regreso a la escuela clásica, claro, en su nueva forma comunista. Luego la pedagogía experimental fue considerada una desviación izquierdista. Tras la guerra, los estudiantes usaron uniforme, añadieron lógica, psicología y latín y regresó la educación separada por género. Tras la muerte de Stalin, las tendencias gimnásticas se eliminaron rápido y en los 60 surgió la instrucción militar básica, que siguió en el programa hasta fines de los 80. En los años 50 el desempleo sorprendió a los pedagogos y el sistema soviético falló otra vez. Durante la guerra, la natalidad bajó mucho, reduciendo el número de estudiantes, pero las escuelas siguieron formando la misma cantidad de maestros, lo que causó un exceso. Entre 1950 y 1955 se graduaron 80,000 maestros de primaria extra, quienes no pudieron encontrar trabajo en su área. Tras la posguerra, el Estado soviético impuso una estricta austeridad hacia los maestros. Algunos rurales quedaron fuera del racionamiento. En ese tiempo nadie la pasaba bien. Los kolhosianos comunes no veían dinero y solo trabajaban por días de trabajo. En 1948, el salario de los trabajadores de la educación se incrementó en un 15%, pero eso era absolutamente insuficiente. Y para principios de los años 60, la brecha entre los salarios de los maestros y los trabajadores de la industria aumentó aún más. En 1964 se llevó a cabo una reforma salarial para los trabajadores del sector educativo que no solo mejoró su situación económica, sino que también cambió los propios principios de cálculo del salario para los docentes. Ahora su salario dependía del número de alumnos, la experiencia pedagógica y la cantidad de horas de enseñanza. Se introdujeron pagos adicionales por la tutoría de clase, la gestión de un aula o laboratorio escolar, la revisión de cuadernos, el trabajo en clubes y en la biblioteca. Antes esto no se pagaba. Un año después, una investigación reveló que los salarios de los maestros en el país subieron entre 19.6% y 26.5%. Por primera vez desde 1917, los ingresos de los maestros se igualaron a los de los trabajadores. Por supuesto, algún tornero de alto nivel en una empresa de defensa seguía ganando más. Sin embargo, el maestro soviético dejó de ser indecentemente pobre en comparación con aquellos cuyos hijos él preparaba para la vida. Los salarios de los maestros siguieron aumentando en los 70. Si en 1970 un joven maestro sin experiencia ganaba 108 rublos, en 1980 ya ganaba 136 rublos y en 1984 150 rublos. A finales de los años 70, el ingreso promedio de un maestro en la escuela, considerando los bonos por antigüedad, carga de trabajo, tutoría de clase, revisión de cuadernos y otros, alcanzaba los 180 rublos. En esos años, un kolhosiano ganaba unos 150 rublos al mes, un obrero, 186, un constructor, 210 y un ingeniero, 215 rublos. Ya se podía vivir bastante bien con el salario de maestro, ya que un kilo de carne costaba 2 rublos, una docena de huevos, 90 kopecks, una barra de pan blanco, 20 kopecks, el transporte público, 4 kopecks y un helado, 10 kopecks. Sin embargo, había un matiz. En la Unión Soviética se valoraban profesiones que permitían obtener ingresos ilícitos.
como robar, recibir sobornos o hacer trabajos por fuera. Está claro que ser maestro no era de esas profesiones. ¿Qué podría robar un maestro en su trabajo? Tal vez solo una tiza. Trabajar como cocinero en la cafetería escolar tenía más prestigio, ya que ahí se podía robar comida de los niños. La ironía es que esa mentalidad tan terrible todavía la conservan algunos hasta nuestros días. La precaria situación de los maestros tuvo dos consecuencias negativas que aún enfrentamos. En primer lugar, la imposibilidad de mantener a una familia con el salario de maestro hizo que esta profesión fuera casi exclusivamente femenina. Los hombres no entraban a institutos pedagógicos. En escuelas soviéticas solo eran maestros de educación física, oficios o preparación militar, mientras que las demás materias las impartían mujeres. Vivir siempre en la miseria no hacía a la persona más pura ni mejor. Al contrario, la endurecía y hacía que odiara su trabajo. Así pasó aquí. Hemos recibido muchas quejas de padres soviéticos sobre maestros. Mencionan rudeza, insultos y negligencia en la educación de los niños. Normalmente los maestros quedaban impunes. En el peor caso, solo recibían una amonestación. A los pedagogos en la URSS rara vez los despedían, solo por faltas realmente graves, porque no era tan fácil encontrarles un reemplazo. La edad de oro de los pedagogos soviéticos. Los maestros soviéticos también tuvieron su propia edad de oro, aunque la verdad no duró mucho. A principios de 1984, el nuevo secretario general del Comité Central del PCUS, Konstantin Chernenko, quien también era pedagogo de formación, inició otra reforma de la educación escolar. La reforma incluyó todo el proceso educativo y los salarios de maestros. Los sueldos subieron mucho. Maestros jóvenes recibían desde 250 rublos y los experimentados hasta 400 rublos al mes. En la última etapa de la URSS, esa cantidad permitía comprar una televisión o un refrigerador y alimentar a la familia un mes. En ese entonces, un obrero ganaba en promedio 210 rublos, un coljosiano 180 y un trabajador de la construcción 240. Sin embargo, el cuento de hadas no duró mucho, ya que la Unión Soviética estaba viviendo sus últimos años. Sin embargo, en ese corto periodo, los maestros tuvieron el nivel de ingresos más alto de toda la existencia de la URSS. ¿Era buena la educación soviética? Según las películas soviéticas, las escuelas en la URSS eran el lugar ideal para aprender. Alumnos felices, maestros inteligentes y salones amplios y luminosos. La escuela soviética tenía disciplina estricta y era igualitaria. El alumno no podía opinar ni a nadie le interesaba su opinión. A los niños de 6 o 7 años se les ponía un uniforme estricto, les daban un lugar fijo en el salón, les enseñaban a marchar y les decían que esa señora era el zar, Dios y su principal jefa. Discutir con ella podía causarte un castigo severo. Incluso para simplemente ir al baño, el alumno tenía que levantar la mano y explicar para qué y a dónde quería salir. La individualidad infantil era reprimida, pues la escuela los preparaba para una sociedad gris, uniforme y homogénea. Por eso surgen frases como que el maestro siempre tiene la razón o que la campana es solo para los maestros. Un ejemplo claro de lo dicho puede ser la práctica de corregir a los niños zurdos, que existía en las escuelas soviéticas hasta principios de los años 90. Para reeducar a los zurdos se usaban todo tipo de métodos. Por ejemplo, la mano izquierda del niño podía ser atada al pupitre, le vendaban los dedos o simplemente le pegaban en la mano si intentaba tomar una tiza o una pluma con ella. A menudo, esto iba acompañado de burlas y humillaciones hacia el niño. Uno pensaría, ¿cuál es el problema si el niño escribe con la otra mano? Pero no, en la URSS les gustaba la uniformidad en todo. El maestro soviético también era muy poco libre, totalmente dependiente del director y subdirector, sin poder salirse de los programas ni expresar su opinión.
La escuela soviética estaba muy ideologizada. Retratos de líderes, banderas rojas, asambleas e información política constantes. También estaban organizaciones escolares como los Pioneros, Octubristas y Komsomol, donde a los niños les lavaban el cerebro brutalmente. No se podía rechazar, ya que el trabajo ideológico era parte clave del sistema educativo soviético. Desde pequeño al niño se le enseñaba que debía trabajar gratis. A esto contribuían las recolecciones de papel, chatarra, los subotniks, trabajos escolares y viajes para recoger papas. La escuela soviética tenía muchos tabúes y prohibiciones. Todos vestían el mismo uniforme y se prohibía a los niños el cabello largo, pues se consideraba inmoral y una copia del occidente burgués. Las chicas no podían usar maquillaje, bisutería ni aretes, y si tenían las orejas perforadas podían ser enviadas con el director o subdirector. Ahora hablemos de la calidad misma de la educación escolar. El programa de la secundaria soviética daba a todos los niños las mismas materias, sin considerar habilidades o intereses. Para los chicos talentosos el nivel era muy bajo y el estudio no les resultaba interesante. Los que se quedaban atrás, por el contrario, no podían con la carga. La enseñanza de matemáticas, física y química era promedio. Para entrar a una buena universidad, los padres usualmente contrataban tutores para sus hijos. Existían escuelas especializadas con un nivel algo superior, pero en ciencias humanitarias la situación era muy mala. Para empezar, muchas materias, por ejemplo, la historia de la URSS, consistían en puras mentiras. Todo se enseñaba desde una perspectiva marxista, con la lucha de clases y la inevitable victoria del comunismo en el futuro. La situación era similar con otras ciencias sociales. En el estudio de la literatura se hacía hincapié en analizar a los clásicos como Dostoyevsky, Pushkin, Tolstoy y los autores soviéticos recomendados. Los niños leían Malaya Semlia, pero ignoraban a Camus, Russell y Sartre. La situación era aún peor en la escuela soviética con el aprendizaje de idiomas extranjeros, es decir, por supuesto que los enseñaban, pero el resultado era nulo. ¿Para qué necesitaba un soviético idiomas extranjeros? No viajaba, no leía libros originales ni hablaba con extranjeros. Quienes querían aprender idiomas asistían a escuelas especiales y luego ingresaban al Instituto de Idiomas de alguna universidad. La educación en zonas rurales soviéticas era muy deficiente. Faltaban recursos, el personal docente era débil y la depresión general desmotivaba a los niños. Unas palabras para terminar. La escuela soviética fue producto de un grandioso experimento comunista, con todas las consecuencias que eso implica. En ella se preparaban engranajes del sistema, no personas creativas e independientes. La tarea de la escuela soviética era descartar a los desobedientes y promover a los aduladores y conformistas convenientes para el poder. Desafortunadamente, en las décadas transcurridas desde la disolución de la URSS, la situación solo ha empeorado. Porque de hecho nunca hubo una reforma fundamental del sistema educativo. Hoy en día sigue siendo la educación soviética, solo que con una financiación miserable. Si este proceso no se resuelve pronto, existe riesgo de quedar fuera del proceso civilizado. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!